Hola, es tiempo de continuar nuestro estudio bíblico en casa. El día de hoy estudiaremos el tema Abre tu Biblia con desesperación. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Santo, te damos muchas gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias porque tú has permitido que tu palabra sea expuesta. Y Señor, quiero pedirte que mis labios sean sellados y que solamente tu palabra pueda ser expuesta. Gloria a ti por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El texto clave está en Deuteronomio capítulo 32, versículos 46 y 47. Y dice la palabra de Dios: y les dijo Moisés: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando por el Jordán para tomar posesión de ella. Este fragmento está tomado de la Torá. Se traduce como ley y también como instrucción. El propósito de la Torá es instruir al hombre sobre cómo tener relaciones guiadas, pero por el Espíritu de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, está siendo criticada duramente. ¿Por qué? Porque es precisamente una guía. Es una forma en cómo Dios instruye al hombre de cómo guiarlo en sus relaciones. El hombre en su rebeldía decide no tomar en cuenta la palabra de Dios y decide creer en lo que él quiera creer y decide vivir su vida como él la quiera vivir. Sin embargo, este pensamiento está permeando, está empezando a llegar a la iglesia, ¿sí? Y entonces empieza a seducir a muchos cristianos. La palabra de Dios dice aquí: aplicad a vuestro corazón todas las palabras que yo os testifico. Aplicar es una palabra que significa poner por encima de. La palabra de Dios está por encima de nuestros pensamientos. Pero la seducción se presenta a base de razonamientos basados en el engaño. Esto es, presentan una verdad de manera parcial. ¿Para qué? Para poder desviar nuestra atención de aquellos asuntos verdaderamente importantes. Escuchamos frases como Dios es amor, Dios no castiga, el Evangelio solamente se trata del perdón. Y distrae nuestra atención del tratamiento de nuestro pecado, del arrepentimiento, de la confesión y de la obediencia. Dios es amor, ciertamente, pero también Él es justo y santo. Él es juez justo y santo y va a juzgar nuestros hechos que hemos realizado. Dios castiga como un padre que ama a su hijo. Él perdona a los que se humillan y se arrepienten de sus pecados y escucha a los que obedecen sus preceptos. El pasaje también nos dice que debemos testificar a nuestra familia. No te preocupes, los demás, los que viven a tu alrededor, se darán cuenta cómo vives. Escuchamos el testimonio de una persona, un vecino nuestro, que nos dijo en una ocasión: ustedes son de otra línea, dándonos a entender que nuestra vida era diferente a cómo la vivían ellos. ¿Por qué testificar a los de afuera y no a los de adentro? Es más fácil dar una apariencia que enfrentar una realidad. Escuchamos a muchas personas decir: mi vida es un infierno. Tengo pleitos con mi esposa, problemas con mis hijos, exigencias en el trabajo, tengo un desorden financiero, deudas por todos lados. Pero cuando Cristo venga, todo esto se va a acabar. El problema es que no nos damos cuenta de que si nuestra vida es un infierno aquí, probablemente también lo será en la eternidad. No es suficiente decir: yo acepto a Jesús como mi Salvador personal. Es necesario tener fe, confiar en su instrucción y vivir dignamente como hijo de Dios. No podemos postergar todo esto que tenemos que hacer. Es mejor hacer un sacrificio diariamente que esperar uno muy grande a que no podamos con él.
hay un pensamiento que a mí me heló la sangre. Imagínate que por mi culpa uno de mis hijos se desvíe. Imagínate que mis hijos me dijeran, papá, tú no has sido un buen ejemplo para nosotros. Tú no has sido una bendición para mi vida. Has sido motivo de tropiezo en mi vida. Yo creo que a todos los padres nos puede mucho esto. Yo espero que Dios tenga misericordia de nosotros. Manda a tus hijos a cumplir lo que tú cumples. Si impones normas que tú mismo no cumples, pues creas desánimo y desobediencia en ello. No puedes mandar a tu hijo a que haga el discipulado si él no te ve ni siquiera ver la Biblia, si no te ve discipularte, si no te ve congregarte. Leer la palabra de Dios no es para vanidad, es para vivirla. Presumimos muchas veces de que leemos la palabra de Dios, conocemos textos de memoria, pero nuestro estilo de vida no es afectado. Continuamos viviendo nuestras vidas controladas por el pecado. Déjame decirte que la palabra de Dios es útil. Es la herramienta que se nos ha dado para aprender, para corregir nuestros errores y para poder hacer las cosas correctamente. Preguntémonos, ¿qué debemos hacer para cumplir el plan de Dios en nuestras vidas? ¿No nos damos cuenta que si uno se convierte en esclavo de lo que decimos obedecer, de lo que decidimos obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual nos lleva a muerte, o podemos decidir obedecer a Dios, lo cual nos lleva a una vida recta. Dios nos dice, no es obligación pecar. No es obligación pecar. Dios nos da la oportunidad de elegir. Tenemos que entender que la vida eterna en Cristo empieza en el momento en que decidimos aceptar su plan, el plan de Dios de nuestras vidas y ponerlo en práctica. De no hacerlo, continuaremos muertos en nuestros delitos y pecados y la paga será nuestra muerte eterna. Es necesario que entiendas que el único medio de salvación es Jesucristo. Él dio su vida en rescate por tu vida y la mía. Él cambia las tinieblas por luz. Él transforma mi vida de tal manera que ya no vivo yo. Él vive en mí. Es tiempo de empezar a vivir la vida eterna en Cristo, aquí y ahora, aplicando la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Será esta suficiente razón para que leamos nuestra Biblia con desesperación? Yo espero que sí. Hermano, te invitamos a que continúes en esta serie de estudios bíblicos en casa. Espera el próximo. El Señor te bendiga.